La crisis de violencia que hay en el país ha ubicado a 5 de las ciudades de México en el ranking de las 10 urbes más violentas en todo el mundo. Vamos a ver. 5 de las ciudades más violentas del mundo son mexicanas. En 2018, Tijuana ocupó el primer lugar en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas, seguida de Acapulco, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública. Y es la violencia que tenemos en el país. Son esas disputas entre las milicias privadas que se pelean las plazas y en donde hay muertos. Eso es lo que está provocando que ahora 15 ciudades mexicanas estén dentro de este horrible ranking. De este medio centenar de urbes, 42 están en América Latina, 15 en México, seguido de Brasil con 14 y Venezuela con 6. Especialistas indican que es urgente trabajar en políticas públicas para detener esta situación. Una política pública de abatimiento de la impunidad. Se tienen que investigar homicidios, secuestros, robos, extorsiones. Se tiene que poner a disposición de la autoridad. Tiene que haber sentencias condenatorias. Se tienen que ejecutar las órdenes de aprehensión. Tiene que haber un trabajo más profundo para poder abatir la violencia. La aplicación de la ley a todos por igual sería parte de la solución. Iraís Morquecho, 21 Noticias.